Buenos días a todos. Muchas gracias al equipo de equipos por darme la oportunidad de dar esta charla hoy mismo. Vamos a hablar de sistemas de relojes sincronizados en hospitales y clínicas y vamos a ver por qué es importante tener tal sistema en sus instalaciones. Para empezar, ustedes ya lo saben, pero Equipos es distribuidor para Ecuador de nuestros sistemas, entonces ellos les pueden apoyar en cualquier momento, cualquier cosa que necesiten. Una pequeña presentación de lo que es Bodet Time. Bodet Time es una empresa francesa que fabrica y vende servidores de tiempo, sistemas de relojes sincronizados, sistemas de audio IP para perifoneo y evacuación. Los sectores donde nosotros tenemos una presencia fuerte son, por supuesto, la salud, hospitales y clínicas. También tenemos una fuerte presencia en el sector de la educación, la industria, el transporte y las finanzas. Son sectores donde el tiempo puede ser un tema crítico. Bueno, nosotros diseñamos y fabricamos en Francia. Es decir, que no únicamente hacemos el diseño de nuestros productos, sino también fabricamos en Francia, en nuestra planta. Y por supuesto, bueno, tenemos certificaciones ISO 9001 y 14001. La idea para empezar es ver por qué un sistema de relojes es importante en un hospital o una clínica. Y ver bueno, por ejemplo, en quirófano, porque es importante, en una sala de espera, en habitaciones también. Entonces, empezamos por los quirófanos, ya que es un sitio donde el tiempo es muy crítico. Es muy importante saber en qué momento sucede cualquier tipo de evento durante una operación. Por eso se instalan relojes digitales que puedan dar la hora, la fecha y también un cronómetro, cuenta atrás o cuenta normal, para controlar los tiempos de cirugía o anestesia, por ejemplo. Cronometrar procedimientos quirúrgicos es muy importante. Por tema legal y por otros temas también. Cuando se hace una anestesia, tenemos que saber cuándo empezó y cuándo se termina. En habitaciones de pacientes también es muy importante para, bueno, los pacientes y también las enfermeras. Para pacientes, para que no pierdan el sentido del tiempo. Los pacientes a veces son un poco desorientados y por lo menos con un reloj saben qué hora es y qué fecha, dependiendo del reloj que tenemos en la habitación. También para saber cuándo pueden esperar las visitas, la toma de medicamentos y la comida, por ejemplo. Para enfermeras, porque una enfermera tiene que saber cuándo el paciente, por ejemplo, tomó su medicación y cuánto tiempo tiene que esperar para que tome la siguiente, o por otros temas. Las enfermeras mantienen registros precisos y, bueno, toman las decisiones adecuadas en función del tiempo y de la hora.
Varios tipos de relojes, lo vamos a ver después, se pueden instalar en habitaciones de pacientes, relojes analógicos con segunderos o sin los segunderos y relojes digitales. En pasillos y salas de espera es muy importante para las enfermeras porque tienen una agenda apretada y bueno, tienen que saber cuál es la hora en todo momento sin tener que mirar sobre el smartphone. Cuando se instalan relojes en sitios estudiados, bueno, la enfermera puede ver la hora en cualquier sitio dentro del hospital o la clínica. Sabemos que las enfermeras y los médicos tienen una agenda muy apretada y no tienen mucho tiempo. En salas de reanimación es importante también porque para que los pacientes se despiertan sabiendo cuál es la fecha y cuál es la hora. Eso reduce la ansiedad. Pues sabemos que los pacientes en reanimación pueden estar desorientados y no saber qué hora y fecha es puede ser muy estresante. Por lo menos con un reloj tienen la información de la fecha y el tiempo que es cuando se despiertan. Ahora vamos a ver cuáles son las tecnologías que existen. Bueno, sistemas de relojes hay diferentes tecnologías. Vamos a ver cuáles son. Vamos a empezar con la sincronización IP, que nosotros llamamos tecnología NTP. El corazón de cada sistema de relojes sincronizados es el reloj patrón o el servidor de tiempo, que tienen como meta sincronizar la red de relojes y también la red informática, para que todo el sistema de la clínica o del hospital tenga la misma hora, que sea relojes o ordenadores o otros sistemas. Un sistema NTP, un sistema IP. Aquí ven un diagrama de cableado simple para ver cómo funciona. Es decir, tenemos un reloj patrón que va a sincronizar los relojes gracias a la red Ethernet existente. Entonces, el reloj patrón o el servidor de tiempo sincronizar los relojes y la red informática. La mayor parte de los relojes que tenemos para interiores son PoE, así que no se necesita una alimentación eléctrica adicional. Se alimentan directamente con el switch PoE. Las ventajas de tal sistema es que, bueno, podemos utilizar la red Ethernet que ya existe. No se tiene que instalar una nueva red o otro cableado. El protocolo NTP es estandarizado, es decir, que existe para otros productos. Es un protocolo universal. Entonces, y la idea es que podemos sincronizar un número ilimitado de relojes. Hasta en algunos hospitales hemos instalado algo como 1200 relojes sin ningún problema. Como lo dije antes, y es importante, los servidores de tiempo sincronizan los relojes y también la red informática de la clínica o del hospital. Gran ventaja también es que este sistema permite monitorear los relojes. Tenemos monitoreo y alarmas, por ejemplo, para ver el control de posición de las manillas, un error de sincronización
detección del control de reinicio del reloj, la temperatura del reloj, etc. Eso gracias a una notificación que se puede enviar por correo electrónico al IT Manager. Y como lo dije, otra vez, la mayor parte de los relojes son PoE, así que no se necesita una fuente de alimentación adicional. Ahora, el sistema NTP Wi-Fi es exactamente lo mismo que el sistema NTP. Sin embargo, no se necesita los cables, únicamente el servidor de tiempo, los routers de Wi-Fi y una alimentación eléctrica de los relojes. Con ese sistema también hay monitoreo de los relojes. Utilizamos la red informática inalámbrica que ya existe. Protocolo de comunicación estandarizado es el protocolo NTP que utilizamos con esta tecnología. Y con este sistema, como con el sistema NTP Ethernet, tenemos un funcionamiento autónomo si se pierde la señal de sincronización. Cada reloj tiene su propia base de tiempo y el reloj sigue funcionando sin la señal. Monitoreo del reloj lo tenemos también. Los relojes Wi-Fi tienen su propio punto de acceso Wi-Fi al principio, antes de la instalación. Así nos permite conectarnos al reloj con un smartphone o un ordenador para configurar muy simplemente el reloj, cada reloj. Entonces se entra la conexión al Wi-Fi del hospital, la dirección IP del servidor de tiempo con el cual se va a sincronizar. Cuando el reloj está configurado y conectado a la red del hospital o clínica, deja de generar su punto de acceso propio y ya el reloj funciona. Es muy simple la configuración de tales relojes y la ventaja es que no tenemos que instalar cables. Si hay una red Wi-Fi en la clínica o el hospital, lo pueden utilizar. Última tecnología que se puede utilizar muy bien en un hospital es la tecnología AFNOR. Se utilizan cables telefónicos y la idea es que la señal puede alcanzar hasta 30 kilómetros, así que no hay límite de distancia y vamos a decir, el diámetro del cable sigue siendo el mismo. La distancia no tiene importancia. Entonces, a veces los relojes van a necesitar 24 o a veces, bueno, alimentación 110, en su país es 110. La idea y las ventajas de este sistema es que tiene una precisión alta como con el protocolo NTP o el protocolo NTP Wi-Fi. Seguridad de la información es un protocolo uniformizado, universal, entonces varios fabricantes lo utilizan y eso permite control y integridad. Y como lo dije antes, la señal puede alcanzar varios kilómetros hasta 30. Ahora vamos a ver, bueno, los productos que se pueden instalar en sus proyectos, en su clínica o hospital. La idea es tener la misma hora exacta en todos los relojes y también en la red informática del edificio o de los edificios.
Un servidor de tiempo tiene tres funciones. La primera es que recibe una señal de hora exacta, legal y precisa desde gracias a su antena GPS o GNSS. Entonces, son satélites que gravitan alrededor del planeta y emiten una señal horaria que nosotros recibimos con la antena. También un servidor de tiempo se puede sincronizar a otro servidor NTP. Entonces podemos tener una redundancia de fuentes GPS y NTP, por ejemplo. Eso permite tener bueno, estar asegurado de tener una fuente siempre. La segunda función es que sincroniza su propia base de tiempo. Y la tercera es que, bueno, la meta final es sincronizar la red de relojes y la red informática con hora exacta. Entonces, sincronizamos toda la red informática, por ejemplo, el control del acceso, sistema de fichaje de personal, las cámaras, etc. Sincronización de la gestión técnica del edificio y si tienen varios edificios, distribución de la misma hora en todos los edificios. Todos los relojes de todos los edificios tienen la misma hora y eso es muy importante para, por ejemplo, en una red informática tener marcas de tiempo mm, correctas. Una marca de tiempo o timestamp en inglés es una forma de marcar los datos estableciendo el valor de la fecha y la hora. Un ejemplo sencillo, bueno, se corresponde con un conjunto de datos y el momento de su creación, es decir, cada registro guardará la fecha en la que ha sido creado. Aquí vemos la importancia de tener un servidor de tiempo físico y no un servidor de tiempo en la web. Nosotros se dice que una fuente horaria, un servidor de tiempo público en la web es una fuente poco fiable, inexacta y insegura. Al contrario, un servidor de tiempo físico de nuestra marca es una fuente fiable. Tenemos varias fuentes, como lo dije antes, GPS, NTP, etc. Una fuente precisa porque es la hora legal y hay poca distancia entre el servidor de tiempo y los relojes. También es una fuente segura. Un servidor de tiempo público puede estar al otro lado del país o incluso en otro país. Entonces, hay mucha distancia y no se sabe lo que puede ocurrir durante el camino. Si se corta la conexión con Internet, si tienen un servidor de tiempo público en la web, ustedes dependen de la conexión con la web. Entonces, si se pierde la conexión, se pierde la sincronización y los sellos de tiempo de todas las actividades no van a ser correctos. Y va a ser muy difícil recuperar datos fiables sin marcas de tiempo correctos. Con un servidor de tiempo físico, la sincronización horaria siempre es disponible porque no utilizamos Internet. Entonces, no hay corte de conexión. Los sellos de tiempo y firmas electrónicas siguen siendo fiables. Ahora mismo hay cada vez más ciberataques y cuando tienen un servidor de tiempo público en la web,
tienen un puerto que es el puerto 123 del cortafuego que está abierto. Entonces, su red es vulnerable. No sabemos lo que va a pasar, pero como decimos, no sabemos también tampoco si alguien le va a robar si deja la puerta de su casa abierta. Es casi lo mismo. No sabemos lo que pasa, pero hay un riesgo. Con el servidor de tiempo físico, como está aislado y detrás del cortafuego y no se comunica con Internet, el sistema nunca es vulnerable. El servidor de tiempo público no les ofrece ninguna redundancia. Nosotros con un servidor de tiempo Godet hay redundancia total. Es decir, que pueden tener dos servidores de tiempo con cada uno dos fuentes eléctricas, dos alimentaciones eléctricas, varias fuentes de sincronización horaria, como lo dije antes, NTP, DCF, NTP, GPS, GNSS. Entonces, siempre tenemos disponibilidad del sistema. Y un servidor de tiempo físico puede tener varios protocolos de salida, así que no es únicamente NTP. Podemos sincronizar relojes AFNOR o relojes por impulsos y otras cosas. Ahora hablamos un poco más de los relojes. Esos son los relojes para quirófanos. También se utilizan en la industria química. Esos relojes respetan las normas higiénicas en quirófanos. Son relojes que tienen un marco de acero inoxidable y vidrio templado. Y eso, bueno, cumple con las normas higiénicas. Y resiste muy bien a los productos de limpieza que se emplean en quirófanos y, bueno, en todo el ámbito sanitario. La idea con esos relojes es que tienen un pupitre que les permite cambiar entre la hora, el cronómetro o la hora y la fecha, por ejemplo. Dos opciones de cronómetro, cuenta y cuenta atrás. Si hay corte de alimentación eléctrica con esos relojes y si hay, por ejemplo, una cuenta atrás, el cronómetro está funcionando. Cuando ocurre este corte de corriente, aún sin la corriente, el reloj sigue contando. Esos relojes, bueno, analógicos para vestíbulos, pasillos y también habitaciones de pacientes, también cumplen con las normas higiénicas porque están hechos de, tenemos un marco de acero inoxidable y vidrio templado también. La idea también es tener un reloj muy pegado a la pared para evitar que se deposite suciedad en la parte posterior. Entonces no hay espacio entre la carcasa y la pared. Estos relojes, por supuesto, pueden tener varios diámetros, 30 o 40 centímetros, dependiendo de la distancia de legibilidad. Pueden ser hora, minuto y segundo, simple o doble cara. En un pasillo, por ejemplo, podemos poner en el medio del pasillo un reloj doble cara para que sea a 20 metros en cada lado del reloj. Soluciones también relojes LCD de diferentes formatos.
Generalmente los ponemos, los aconsejamos a clínicas y hospitales ponerlos en salas de recuperación o reanimación, porque podemos visualizar la fecha y la hora y a veces, bueno, la temperatura y los segundos. La idea es que también en habitaciones de pacientes es muy difícil poner un reloj con LED porque los LEDs iluminan la habitación con un reloj LCD de este tipo, que son los Crystalis de nuestra gama Crystalis, no iluminan la habitación. Es decir, que cuando se apaga la luz de la habitación, el reloj no emite ninguna luz. Entonces es más fácil para los pacientes si quieren dormir. La otra solución que tenemos para hospitales, sistemas de perifoneo y notificación de emergencia Harmonies. Es un sistema que les permite hacer muchas cosas, entre estas cosas llamadas gracias al micrófono, notificación de emergencias, terremoto, terrorismo. También podemos incluir algo de código azul dependiendo de la necesidad de la clínica o del hospital. Programación de mensajes pregrabados, por ejemplo, de reglas sanitarias, o pueden ser mensajes de cualquier tipo, realmente. A ciertas horas, por ejemplo, cada 30 minutos o cada 2 horas, no sé. Hay varias formas de hacer. Y hay una zonificación también del sistema, es decir, que podemos tener hasta más de 100 zonas diferentes con cada zona puede tener su propia configuración. Un médico, bueno, si se quiere hacer una llamada, podemos hacer una llamada dirigida directamente a una zona o varias zonas o al edificio completo. Se elige un poco con quién queremos hablar, quién tenemos que notificar de una emergencia o otra cosa. Por supuesto, el corazón de este sistema es nuestro reloj patrón, que también sincroniza nuestros relojes. Entonces, es un sistema que incluye la sincronización horaria. Y también tenemos mensajes silenciosos gracias al Harmonies Trio que ven en esta imagen, que tiene una pantalla y un flash. Entonces, anuncios de audio, mensajes escritos, deslizantes o fijos, alerta, por ejemplo, o otra cosa, evacuación. Y cuando no hay un mensaje, hay la hora, hora minuto o hora minuto y segundos si se requiere así. Creo que ya hemos hecho, bueno, hemos visto todos los productos, las tecnologías que nosotros aconsejamos. Ahora voy a hacer una presentación del grupo Bodet para que sepan un poco de la historia de nuestra empresa y de lo que hacemos. Nosotros Florian, somos... disculpa si me permites, por favor, si nos envían las preguntas que tengan para que al terminar la presentación de Florian podamos responderlas. Tenemos algunas que nos han enviado, pero estamos abiertos a más preguntas, por favor. Sigue, Florian, gracias. Gracias, Marta. Entonces, el grupo Bodet existe desde 1868 y tenemos algo como 850 empleados y una cifra de negocios alrededor de los 100 millones. Hemos pasado los 100 millones de euros en 2021. Fabricación en Francia, eso ya lo hemos dicho. Y somos entre los líderes en gestión y medición del tiempo en el mundo. Muy importante, nosotros controlamos
desde la concepción del producto hasta la entrega. Tenemos todo en el mismo sitio. Yo, por ejemplo, trabajo en la planta, es decir, que hay un departamento de I+D, hay la producción, la fábrica, también el packaging y todo eso está en el mismo lugar. Entonces controlamos todo del principio hasta el fin del proyecto. Y por supuesto, ustedes tienen un soporte técnico gracias a nuestros técnicos que tenemos en la empresa y también gracias a los distribuidores como equipos. Algunas ventajas de nuestra empresa y las principales razones para elegir nuestros sistemas. Bueno, tenemos mucha experiencia, una fuerte presencia internacional, un equipo dedicado a la exportación y una asistencia técnica multilingüe. Hablan español y eso es importante. Formación sobre los productos. Nosotros ofrecemos capacitaciones sobre nuestros productos cuando sea necesario. Tenemos un equipo de I+D de 40 personas y invertimos 10% de la facturación cada año. Ahora quería mostrarles nuestra página web que les permite generar un expediente técnico dependiendo de sus necesidades. Creo que todavía ven mi pantalla. Sí, sí, Florian, estamos viéndola. Ok. Entonces, lo que quería mostrarles es esta página web que les permite hacer el expediente técnico. Entonces, se elige el sector, también, el tipo de edificio, un hospital, una clínica, ¿ok? Si quieren una solución IP o una solución AFNOR, ¿ok? Y después pueden elegir los productos que necesitan en su clínica o hospital. Por ejemplo, un Profil 730, unos relojes para quirófanos y unos relojes para las salas de reanimación, por ejemplo. Y después pueden recibir fichas técnicas, descripciones de la tecnología y de la solución en sí, y archivos BIM. Al terminar mi selección, después entro mi nombre, etcétera, y después podemos recibir y descargar el expediente técnico completo. Y así tienen todos los documentos necesarios para empezar el proyecto. Muchas gracias a ustedes. Creo que ya he hablado de todos los temas. Así que muchas gracias por su atención. Espero que fue bastante claro. Y bueno, a ver si ustedes tienen preguntas ahora. Florian, comencemos mientras nos envían más preguntas con algunas que recibimos durante la charla. Ok. Dice, ¿es posible conectar los relojes Wi-Fi a la red existente del hospital? De ser posible la conexión a una red Wi-Fi existente, ¿solamente necesito alimentación AC para cada reloj a instalarse? La idea sí. Necesitan un reloj patrón o un servidor de tiempo, pero sí pueden utilizar la red Wi-Fi que tienen. Ya lo pueden. Y los relojes pueden, hace relojes digitales
Y relojes analógicos puede ser AC o DC. Florian, la pregunta es que si conecto a la red un reloj de Bodet, sea análogo o digital, ¿debo conectarle a una fuente de alimentación AC? Un reloj NTP, por ejemplo, pero creo que la pregunta era con relojes Wi-Fi, ¿no? Sí. Relojes Wi-Fi se tiene que, bueno, relojes digitales, alimentación AC y relojes analógicos relojes analógicos puede ser AC o DC. Tenemos las dos opciones. Ya, Florian, gracias. Otra pregunta. ¿Puedo conectar mi sistema contra incendios o el sistema de llamado de enfermeras al sistema de relojes y reloj patrón? Si la pregunta es para sincronizar esos sistemas, sí, es posible. Otra pregunta. ¿El reloj patrón es lo mismo que el servidor de tiempo? Un reloj patrón y un servidor de tiempo es casi lo mismo. Hay algunas diferencias. Por ejemplo, un servidor de tiempo va a tener una precisión más alta y más protocolos de seguridad. Más posibilidades de acceso, por ejemplo, tener diferentes perfiles de acceso al sistema. Un reloj patrón es más simple, la precisión es más baja, pero ya es bastante, tiene bastante precisión, 0.1 segundo por día. Entonces, también un reloj patrón tiene una función que no tiene el servidor de tiempo. Un reloj patrón se puede conectar un sistema de audio harmonies o se puede hacer una gestión de relés IP con el reloj patrón. Con un servidor de tiempo únicamente sincronizamos una red informática o una red de relojes, o los dos. Gracias, Florian. Otra pregunta. ¿Necesito servidor de tiempo y reloj patrón en el sistema? ¿Me puede repetir, por favor? ¿Necesito servidor de tiempo y reloj patrón en el sistema? Uno de los dos. Es un servidor de tiempo o un reloj patrón, dependiendo de la necesidad. Si ustedes quieren sincronizar la red informática y los relojes, en este caso aconsejamos instalar un servidor de tiempo que ofrece más precisión y más seguridad. Creo que esas son las preguntas que hemos recibido. Si no ha entrado ninguna otra. Eso es, Florian. Muchas gracias. Agradecemos a todos la presencia en este webinar. El webinar ha sido grabado y lo compartiremos con ustedes en nuestro canal de YouTube el día de mañana. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de hacer este webinar. Si hay otras preguntas después del webinar, estaremos dispuestos a contestar estas preguntas. Muchas gracias a todos. Un buen día. Gracias, hasta luego.